Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Sí, y como bien vieron en el título, en este video vamos a continuar con el proyecto de restauración del Volkswagen Gol G1, sí, así que vamos a retomar un poco. Desde que lo terminé de desmantelar, no avancé más, lo guardé ahí por un costado, así que quiero continuar un poco con este proyecto de restauración. Y en este caso vamos a restaurar acá las punteras de los zócalos que, como bien les había mostrado ya en la introducción de este proyecto, están todas picadas, o no me acuerdo, uno de los videos que estuve desmantelando. Aquí tenemos ambas esquinas que están rotas. Ahí pueden ver que entra algo de luz por afuera. Ahí están oxidados. Y de aquel lado lo mismo. Ven cómo está todo picado, podrido esa parte. Aquí del lado del acompañante, justamente lo malo fue que al estar así picado, una vez se ve que le metieron el gato y bueno, se dobló toda esta parte, así que vamos a restaurarlo para devolverle la rigidez a esta parte de la carrocería. Voy a arrancar por quitar estas cosas que están acá adentro y limpiar un poco, ¿sí? Para trabajar un poco más cómodo, y ya vemos cómo encaramos esto. Bueno, ahí ya terminé de limpiar un poco los pisos, ¿sí? Saqué todo el aislante viejo que ya estaba reseco para trabajar un poco mejor. Ahí ya está
Miren cómo está esto. No sé si esto es sellador de carrocería original o si es algún tipo de reparación que le hicieron, porque bueno, como verán, bueno, esta cinta por ejemplo no sé si es de fábrica o la agregaron. Y miren cómo tiene todo acá, aparentemente es sellador, pero está es como tiene sellador y además tipo esto que es, parece una membrana o algo así. Entonces no sé si es de fábrica o ya está supuestamente reparado. Así que vamos a arrancar a cortar acá todo este pedazo podrido. Y del otro lado también está igual, inclusive peor. Y bueno, de la misma manera, miren cómo les digo esto acá. O sea, aparentemente es sellador de carrocería, pero después tiene todo como una tipo membrana. No sé si es original. Está tan prolijo que pareciera que fuera original, sí. Pero bueno, abajo de eso está todo picado. Bastante feo se ve. Y por acá también le vi que está picado el piso. Pero bueno, primero vamos a abocarnos a reparar bien ambas punteras de los zócalos. Voy a recortar toda la zona esta que está bien podrida y vemos cómo reconstruimos cada una de las diferentes partes de la chapa de la carrocería. Ahí ya terminé de hacer el corte acá de toda la parte podrida de la chapa. Así es como quedó finalmente la ventanita. Bueno, lo que voy a hacer es, por supuesto, terminar de limpiar bien. Acá le vamos a pasar la aspiradora, ¿sí? Para sacar ese barro que está ahí, esa tierra. Y para reconstruir tengo que hacer la continuación de esta chapa, ¿sí? Que va a ser una que va a bajar y va a ir derecho. Continuando acá, la chapa original, en realidad como verán acá tiene una pequeña S. La chapa hace como un pequeño doblez, pero yo creo que le voy a hacer derecho nomás. Acá esta partecita la acomodo con el martillo y el resto lo voy a hacer completamente derecho, ¿sí? Entonces este pedazo de chapa va a venir hasta acá y va a seguir hasta esta longitud. Después resta hacer el zócalo, que va a ser este pedazo de chapa acá, así con un pliegue a 90 grados, y se va a soldar a esta que va a estar en el medio acá por soldadura con puntos, todo por el lado externo. Y después hay que hacer lo que es este retazo del piso,
¿sí? También un flejecito pequeño con un doblez a 90 grados y también se van a unir las 3 chapitas acá en este labio completo, todo el recorrido hasta la punta esta. Bueno, tengo que reconstruir esta puntera. Sería acá esta tapita que es lo del buche del guardabarros. Como vieron, mantuve el soporte ¿sí? Así que desprendí la parte del piso que estaba acá toda podrida y mantuve el soporte que es donde se apoya el piso, ¿no? Y bueno, tiene un poco todo el soporte del tren delantero y eso, así que esto lo mantuve, no lo corté en absoluto. Vamos a limpiar bien la superficie, atacarla con desoxidante fosfatizante, pintarla un poco y ahí le tiramos la chapa del piso acá arriba. Le voy a estar pasando todo el cepillo de acero acá a la superficie para sacarle toda la pintura y poder soldar bien. Y creo que voy a estar sacando la puerta también, así puedo trabajar un poco más cómodo. Así que vamos a continuar. Muy bien, ahí ya terminé de soldar toda esta parte del piso, ¿sí? Como vieron, le pusimos este panel correspondiente, este pequeño parchecito que da la vuelta hacia abajo y tiene soldadura por punto contra esta chapa. Acá le hicimos el cordón completo. Ya hicimos el cordón completo también a este retazo de chapa, que es este mismo, que pega toda la vuelta. Y soldamos la esquina nueva. Ya le pasé todo el disco flap, un poco la moladora recta con una fresa, ¿sí? Para desbastar un poco la soldadura. Y lo que me resta hacer ahora es, por supuesto, ponerle todo sellador de carrocería en la unión acá. Y bueno, por el lado de afuera quedó una cosa así. También unimos todos los labios de chapa y le hicimos soldadura por punto aquí a este parche que también ya estuve restaurando. Por el lado adentro ya está todo pintado esto y quedó pega la vuelta a la chapa, ¿sí? Y acá también le pasé un poco el disco, el cepillo de acero para limpiar la zona. Y lo que me resta hacer ahora es esta última esquina, ¿sí? Para eso yo tengo preparado acá un moldecito
en cartón, así que el parche va a estar conformado en 2 piezas, ¿sí? Voy a estar haciendo este triangulito por un lado, luego esta chapa recta que la vamos a doblar, ¿sí? Para que siga la forma de este triangulito. Soldamos todo y luego lo presentamos acá y lo soldamos en su lugar. Por supuesto, nuevamente pintamos todo por el lado de adentro y ahí ya estaríamos con este lado, ¿sí? De la carrocería del Golcito. Me resta hacer lo mismo del lado del conductor, pero a veces lo veo un poco más fácil, porque si bien se encuentra más o menos en las mismas condiciones, ya tengo la experiencia de haberlo hecho acá de este lado, así que creo que va a ir bastante más rápido. Pero bueno, me pongo a restaurar esta última partecita acá del lado del acompañante. Muy bien, ya terminé de restaurar por completo ambas punteras del Golcito. Acabo de terminar de soldar y bueno, limpiar un poco todo. Acá al lado del conductor, ahora les muestro bien cómo quedó. Para finalizar ya le estuve pasando todo el disco flap, ¿sí? A toda la parte externa, a todas las soldaduras, como para que no quede un cordón muy grueso y eso sea un concentrador de tensiones, de esfuerzos, ¿sí? Ahí lo último que estuve haciendo fue también cortar el sobrante de chapa, ¿sí? Para que tenga ahí el mismo nivel que el labio acá del zócalo. Bueno, estuve desbastando toda la soldadura con la moladora y un disco flap, también con la moladora recta y una fresa. Otra cosa también que estuve haciendo fue acá hacer unos puntos de soldadura que comunican a esta chapa con el pliegue de la chapa de la esquina que va acá. ¿Qué vendría a ser acá?
esta esquina así que tiene un pliegue hacia adentro. Ese fue el que soldamos con punto hacia esta chapa de acá. Después acá, como verán, tienen dos puntos más, que son los que unen al piso a este retazo de piso, con el soporte acá, que bueno, forma parte de lo que es más la parte estructural, ¿no?, de la carrocería. Y bueno, como les dije, puntos de soldadura acá para unir todos los labios de chapa. Acá en los extremos soldamos. Por el lado de abajo también desbasté todos los puntos un poco, ¿no? Le repasé con la moladora y un disco flap, ¿sí?, a los puntos de soldadura que, como les dije, son los que se encargan de unir estas tres láminas de chapa. Bueno, y por último desbasté también un poco todos los cordones de soldadura acá en la parte interna, ¿no es cierto? Como vieron, está todo bien pintadito con convertidor de óxido por la parte interna. De todas formas, esta esquina no estaba tan dañada o oxidada, ¿no?, como la parte interna de aquel lado, ¿sí? O lo que me resta hacer también ahora es ponerle nuevamente el sellador de carrocería por toda la unión esta y por, bueno, los cordones de soldadura, sobre todo por los cordones de soldadura acá del lado de afuera. En este caso no fue necesario cortar toda esta esquina, así que mantuve el tornillo original, o el orificio, ¿no?, para el tornillo original que sujeta esta punta del guardabarro. Pero en este caso sí tuve que fabricarle nuevamente el orificio con una tuerca soldada para el tornillo que va a sujetar esta punta del guardabarro. Y bueno, otra cosa que hice también lo mismo del otro lado, los puntos de soldadura que unen a esta chapa con el pliegue de esta esquina de acá. Y de la misma forma tenemos acá estos dos puntos de soldadura que unen el piso con esta parte estructural de la carrocería del auto. Y bueno, así es como quedó finalmente la reparación acá del lado del acompañante, ¿sí? Por supuesto que todo esto después se termina de arreglar estéticamente, ¿no?, cuando se aplique el sellador, y además la pintura de su carrocería, que tiene terminación rugosa, simula todo bastante bien esto. Igual esto tampoco no se ve porque acá va todo el guardabarro. Así que bueno, misión cumplida. Ya terminé de reparar ambas punteras de los guardabarros del Golcito, que era una de las cosas de chapa más grosas que tenía, junto con la trompa que estaba abollada, ¿sí? Ahora lo que me resta hacer son detallecitos más pequeños, como por ejemplo restaurar el piso, que en este caso tiene algunos orificios por ahí. Estuve viendo ya ahora que estuve aspirando un poco. Ahora acá hay un orificio, ¿sí? A ver, ahí pueden ver que está un poco picado. Por acá también está medio picadito, así que vamos a estar arreglando. Pero bueno, eso lo voy a estar dejando para el próximo video, ¿sí? Vamos a arrancar ya a desmantelar todo el interior del Golcito, lo que me queda, ¿no?, que sería el torpedo. Y vamos a arrancar a restaurar por completo todo el interior del Golcito, dejarlo ya con la pintura aplicada. Ya tengo una manija por continuar con la restauración de este proyecto, pero por ahora estoy laburando, como ustedes saben, en la Chevy Coupé. Ahí en la cabina de pintura podrán ver que hay algunos paneles que ya estoy aplicándole el color. Yo quería comentarles que la idea para este proyecto, ya que me conseguí el Golcito G3, ¿sí?, al cual le vamos a estar sacando toda la mecánica para hacerlo inyección electrónica al G1, y ya que ese me dio también la oportunidad de conseguir las llantitas orbitales, creo que, y tengo muchas ganas de intentar hacerlo estéticamente igual al Gol GTI. Así que estoy en búsqueda de lo que es todos los accesorios, ¿no?, que lo hacen GTI. Serían las baguetas, las molduras laterales, el alerón. Después atrás en la patente trasera creo que va también un plástico. Bueno, todos esos accesorios, si sabes de alguien o si los tenés algo, escribime, voy a estar atento. Charlamos ahí, establecemos algún precio. Por supuesto, si me lo quieren regalar, no voy a, perdón por lo caradura, pero si me lo quieren regalar sería lo genial, ¿no es cierto? Pero bueno, si no, charlamos un precio y vemos ahí. Pero bueno, espero que queden muy manijas, sí, porque ya estuvimos avanzando un poco en este proyecto. Hace bastante tiempo que había iniciado este video y lo dejé por la mitad, así que bueno, pude terminar este fin de semana. Si les gustó, ya saben, me dejan su like, no olviden de compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos, ¿sí? Saben que eso me ayuda un montón, es completamente gratis. Y si me quieren dar una ayuda extra, más bien dicho económica, pueden unirse a las membresías de mi canal, donde subo contenido por anticipado y sin publicidad. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.